Bienvenidos una vez más a Primer y Punto con sus hosts Abraham Frem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primer y Punto. Hoy es 21 de diciembre y como siempre un excelentísimo día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Acabamos de terminar de ver el partido de los Lions contra los Steelers. Nos deleitó con un final impresionante. Yo soy Marco Antonio Tena, estoy aquí con Abraham Frem. Abraham, platícame de cómo sentiste tus semifinales de fantasy, cómo te sentiste el día de hoy. Muchos puntos, pero lo que te decía, tal vez no de los jugadores que esperábamos, ¿no? Dak Prescott parecía que estaba encaminado a un juego grandísimo y se apagó esa ofensiva de Dallas. Terminó con un buen día, pero parecía que iba a un día gigantesco. Trey McBride estuvo en check. Jacoby Brissett tuvo 10 puntos en el Fantasy Semifinals cuando estábamos todos confiando en él. Me siento bien, la verdad, todos mis matchups estoy vivo. Ahí di una checadita, en algunos ya gané, en algunos estoy heavy favorite, en algunos todavía está en el balance, en algunos estoy abajo por poquito, pero creo que fue un buen día de fútbol, pero sí hubo algunos jugadores que decepcionaron, como mencioné, Trey McBride y Josh Allen, dando 6 puntos en el Fantasy Semifinals. James Cook se llevó todo, pero Harold Fanning sí apareció, mi querido Tete. Vamos a platicar primeramente con el partido de Tampa Bay Buccaneers contra los Carolina Panthers. Carolina venció 23-20 en casa. Ahí una intercepción en la última jugada fue lo que selló el partido contra Baker Mayfield. Y bueno, yo había comentado al principio de, en el episodio de la mañana que Carolina se iba a llevar este partido, pero no vimos esas grandes actuaciones ni de Rico Dowdle ni de Chuba Hubbard. Bryce Young decente, 191 yardas, 2 touchdowns, y Tetairoa Macmillan tiene un buen partido. En la mañana estaban debatiendo Tetairoa Macmillan y George Pickens, ambos tienen buen partido, pero bueno, Tetairoa Macmillan, 6 recepciones, 73 yardas, un touchdown, y bueno, del lado de Tampa Bay, Mike Evans, pues tiene un relativamente buen partido con el touchdown, pero pues quedan un poco a deber. Yo tenía ahí el over 43.5 y que se quedan en 43. Ahora platícame, ¿cómo viste este partido? Tetairoa Macmillan se llevó todo en la parte ofensiva en cuanto a fantasy de los Panthers, ¿no? 10 targets, nadie más tuvo 6 o más targets más que Rico Dowdle. Rico Dowdle se termina salvando, entre comillas, con 4 recepciones para 14 yardas, porque fuera de eso, 29 yardas terrestres nada más. Yo metí a Rico Dowdle sobre Jalen Warren y me duele ahorita porque estaría un poco más decidido ese matchup, pero todavía voy arriba por buen puntaje y me queda Christian McCaffrey. Entonces, no me estoy dando de golpes. Toño, antes de... ahorita seguimos con hubo 2 decisiones que me dolieron mucho el día de hoy, sí las quería platicar para quitarme un poquito de steam. Tanner Shock sobre Trevor Lawrence. Honestamente no pensé que Trevor Lawrence iba a tener el día que tuvo el día de hoy, pero se sigue viendo increíble T-Law. Y la otra decisión, 3 minutos antes de que se bloquearan los lineups, metí a Travis Kelce sobre Kyle Pitts cuando había tenido a Kyle Pitts adentro toda la semana. Entonces esas 2 decisiones me duelen, pero no sé qué pensar aquí, Toño. Ganaron los Panthers, pero no como pensábamos, como mencionaste tal vez. Bryce Young se vio bien en términos de real life NFL. Y con los Tampa Bay Buccaneers siguen cayendo pesado. Bucky Irving, 19 acarreos. Pensé que iba a tener un mejor día con tanto trabajo. Y por todos lados el ataque aéreo, ¿no? O sea, estás contento porque Mike Evans anotó, pero fuera de eso, Kate Upton, Rashad White, hasta Buka vio una recepción de 40 yardas. Todo el mundo estuvo involucrado. Baker Mayfield también ahí se salva también, entre comillas, con 49 yardas terrestres, pero un día, la verdad, poco emocionante en cuanto a fantasy, a menos de Tetairoa Macmillan y, pues repito, Mike Evans con el touchdown, pero Carolina se lleva el primer encuentro de que sabemos que se van a volver a enfrentar en 2 semanas ahora en Tampa Bay. Veremos qué pasa en la siguiente semana, pero esa división sigue viva. Los Buffalo Bills de visita vencen 23-20, pero como que no convencen tanto, se esperaba una victoria mucho mayor. Quinshon Judkins, lesión,
estrepitosa, horrible, Ajá. doble lesión, creo que se fracturó el fémur y se dislocó el tobillo. De Uf. difícil día para los Browns, aún así, Shedeur Sanders, 157 yardas, un touchdown, pero el que se lleva todos los highlights es James Cook, 117 yardas, dos touchdowns. Lo highlighteamos inclusive en nuestra portada de el primer episodio, pero pues bueno, Josh Allen queda de ver, ¿no? Josh Allen es a costa de Josh Allen que James Cook le va bien. Abraham, ¿cómo viste este partido en términos de fantasy? Que yo inclusive iba con Bills para cubrir. La verdad sí me decepcionaron un poquito. O sea, sí podías ver cómo se podía volver una trampa el juego, pero, o sea, fue un juego muy cerca para lo que los Bills les hubiera gustado. James Cook dominó por completo todo lo ofensivo y fantasy de este partido. Josh Allen no jugó mal, pero simplemente los touchdowns fueron James Cook y Ray Davis, si no me equivoco. Muy difícil sobresalir así. Esperaba más de la defensa de Buffalo y de hecho lo estaba platicando porque en el episodio de Waivers TT yo hice mi caso para la defensiva de los Saints y fue tan bueno mi caso que Miguel estuvo convencido y en el chat me dice, tengo a la defensa de Bills, pero me estás convenciendo con la defensa de Saints, enfrentándose a Brady Cook y los números que estaba dando Brady Cook. Pero honestamente creí que la defensiva de Bills iba a estar en un mejor spot. La defensiva de Saints sí se vio mucho mejor ahí. Con los Cleveland Browns, Harold Fanning sobresale, pero porque termina con un touchdown corriendo y un touchdown recibiendo también. Y pues sí, Quinton Judkins parecía que iba a tener un buen día antes de esa lesión. Y ¿quién es? Raheem Sanders. Termina corriendo el balón con Jerome Ford fuera del equipo y Dylan Sampson out. Fuera de eso no hay mucho que mencionar aquí. Los Browns puntearon en 4ª y 32 desde su yarda 1 para básicamente entregar el partido. No sé tú qué opinaste de ahí, Tete. Yo me No, lo o hubiera sea, sí, jugado, se la tenían que jugar ¿no? O por sea, yo entiendo respeto la al juego, situación, ¿no? O sea, se pero supone estás que en lo tienes que lo 4-32 y tienes todo, que pero ganar. O sea, pero justo, o pues, de sea, todos modos, ya es la no sé. última jugada. O sea, si la Sí, o sea, pierdes, ¿qué daba importa si igual. pierdas por 3 puntos o por 9 puntos? No, Puedes la verdad. buscar un castigo, un pass interference o algo así y te cambia el panorama. Pero bueno, ha habido unas decisiones muy questionables de Kevin Stefanski en este último mes y a lo largo de la temporada, empezando desde Dylan Gabriel y por qué Shedeur no entrenaba con el primer equipo y jugársela por dos hace unas semanas. O sea, para cerrar la temporada no ha sido lo mejor para Stefanski. Los Ángeles Chargers de visita vencieron 34-17 a los Cowboys, un partido que empezó con muchos cohetes, literalmente, pues como comentábamos en la mañana, Ryan Flournoy tenía oportunidad de destacar, anota luego al principio, luego se lesiona y es George Pickens, 7 recepciones, 130 yardas, un touchdown. CeeDee Lamb, 6 recepciones, 51 yardas, queda un poco a deber. También del otro lado de los Chargers, excelente partido de Justin Herbert, no solo lanzando 300 yardas, dos touchdowns, pero también corre por a 42 yardas y un touchdown. Yo lo veía corriendo y estaba jugando contra él en una semifinal contra Skep, pero creo que le voy a ganar. Saludos a Skep, gracias por Yo participar. también. Saludos. Bueno, voy. Suerte. No es cierto, contra Ricky, perdón. Yo Ricky nece- en otra semifinal. Voy abajo por 4, half PPR, pero me queda Safe Flowers y George Kittle. Uf, Entonces, no, ya a está. menos de que hubiera una catástrofe, pero todo parece indicar que puedo encaminarme a una final ahí. Yo necesitaba que Justin Herbert dejara de correr. Yo lo veía anotando y anotando. Tuvo un excelente Yo partido para no, Fantasy. o sea, esto sí me Pero sorprendió un Quentin Johnston poquito. fue el que destacó, aunque Lat McConkey también anotó. Quentin Johnson, 4 recepciones, 104 yardas, un Y touchdown. Trey Abraham platica Harris. también el novato, ahí Trey lo Harris vimos parecía que lo querían echar a involucrado, andar ¿no? Sí, sí, sí. ajá, y luego tuvo ahí como creo que fue un drop en tercera oportunidad y ya después empezaron a ver por otro lado. Lo de Quentin Johnson me sorprende, o sea, no por lo que hizo, pero porque era casi un game time decision, terminó estando activo y fue el más productivo de todos los wide receivers. Lat McConkey se ve bien ahí en el touchdown, pero
lo que conocemos de Chargers, ¿no? Aunque muy decepcionados los que empezaron a Oronde y Gadsden, que ojalá no lo hayan hecho, pero Will Disley termina con 3 para 28 y Gadsden solo 1 para 7. Anota que Andre Lambert Smith, el buen KLS, que había estado un poquito también a la deriva. Entonces, me gustó esto de Chargers porque quisieron involucrar a sus dos novatos wide receivers y también gran partido de Marion Hampton, que ahí estuvimos debatiendo entre Hampton y Harvey y me imagino que tuvieron un partido similar, aunque no he visto Creo que bien a los Harvey números. le fue un poco mejor, pero a Harvey Hampton también atrapó le unos fue bien, pasos ¿no? más. Sí, Sí, Hampton le sí. fue muy bien. eh, y buen partido de Herbert. De parte de los Cowboys, Prescott tuvo un buen partido, pero parecía que iba a ser un gran partido por cómo empezaron, lo mencionaste, pero Jesse Minter y esta defensiva de Chargers hicieron buenos ajustes en el halftime y limitaron por completo esta ofensiva de Cowboys, aunque George Pickens termina con el gran partido 7 para 130 y un touchdown, y decepcionados con CeeDee Lamb para 651 en los Fantasy Semifinals, y luego hubo un drive al final, TT, donde pensé que iba a regresar Dak Puesto, tal vez meter unos garbage points y termina el partido de Joe Milton para los Cowboys. Decepcionante, pero si logran pasar a su siguiente ronda con algunos Cowboys, van a estar contentos porque es Christmas Game contra los Washington Commanders. Vamos a platicar ahora del partido de los Saints. Los New Orleans Saints vencieron 29-6 a los Yo agarré Jets. los Saints. ¿Tú también? Ya no Yo me también acuerdo. ahí Y las bajas, y agarramos contra las bajas Skev. que eran de Sí, sí, 40, creo. sí, sí, sí. Chris Y Olave. Taysom Hill se convirtió en el primer jugador en tener 1000 yardas lanzando, 1000 yardas corriendo, 1000 yardas recibiendo. Tiene ahí un pase de 38 yardas para Chris Olave, que tiene uno de sus mejores partidos de su carrera. 10 recepciones, 148 yardas, 2 touchdowns. La verdad, no brilló nadie corriendo más que Taysom Hill. O sea, yo estaba sorprendido, decía como, tienen dos Lo hablamos aquí, corredores Tete. y Lo hablamos aquí. en su primera jugada, fumble. Y sí, sí, creo que le costó un poquito, pero pues del lado de los Jets no vimos nada de resistencia, 2 goles de campo. Abraham, platícame un poco de tus conclusiones y tal vez tu perspectiva para el año que entra. Son 3 al hilo de los Saints. Tal vez podrían buscar otro receptor que apoye a Shock, que está jugando muy bien. Con los Jets no hay mucho que mencionar, ¿no? Lo atractivo de agarrar a la defensiva de Saints era que podías contar con que Brady Cook había lanzado 5 intercepciones y menos de 200 yardas en sus 2 partidos que había hecho starts, y se cumple otra vez. 188 yardas en este juego, una intercepción, 8 sacks para la defensiva de Saints, y Breece Hall, 16 acarreos, 54 yardas, no hace mucho en el juego aéreo. Entonces, si nos hicieron caso, no empezaron a nadie de los Jets esta semana. Y por parte de los Saints, Tyler Shough lanza más de 300 y un touchdown. Taysom Hill tiene ese segundo touchdown, pero sí, les mencionamos, o sea, en un mundo ideal, Audric Estimate podría ser un top 20 running back, pero son los Saints. Hemos visto a Taysom Hill y él termina siendo el leading rusher, 12 acarreos para 42 yardas. Y como mencionaste, gran partido de Chris Olave con 10 para 148 y 2 touchdowns. Y Jovan Johnson, si lo confiaron en él en semifinals, tuvo 8 para 89, un buen partido. Yo sí creo que Tyler Shock ha hecho suficiente para seguir confiando en el proyecto, pero creo que más que nada aquí es donde más hemos visto, especialmente en los últimos 2 juegos, la marca de Kellen Moore. O sea, creo que ya se está viendo la base y las raíces de Kellen Moore cada vez más y más en esta ofensiva, y Tyler Shock está teniendo la confianza que había, y Chris Olave aprovechó un matchup donde no iba a estar Bailey, y fue lo que imaginábamos, ¿no? 15 targets, 10 recepciones, excelente partido, y como mencionas, 3 victorias al hilo para los Saints, arruinándole la fiesta a los Buccaneers, a los Panthers, y ahora cementando una victoria donde eran favoritos en casa. Los Minnesota Vikings vencieron de visita 16-13 a los Giants. Pésimo partido para Jackson Dart. La verdad, no puede hacer nada. 33 yardas, 7 para 13, una intercepción. Creo que su primer pase completo fue cuando quedaba 1 minuto del segundo cuarto. Tyrone Tracy, 16 acarreos, 71 yardas, pero pues la verdad no hay mucho touchdown. Creo que ahí hay unos perrillos por Sí, ahí.
No me puedo mutear, perdón, estoy No te aquí. preocupes. De Minnesota tenemos también pues la lesión de Jordan Mason y de JJ McCarthy, pero un poco el regreso de Justin Jefferson. Yo siento que el año que entra, si baja mucho en los rankings, puede ser el steal de la próxima temporada, pero bueno, la verdad, nada de fantasy en este partido. Abraham, platícame, ¿cuáles son tus conclusiones de los Vikings contra los Giants? Pues ojalá nos hayan hecho caso porque todas las preguntas que nos llegaron de Jackson Dart en la mañana fuimos con el otro quarterback, ya fuera Dak Prescott o Baker Mayfield. Todo el mundo tuvo un mejor partido que Jackson Dart. Y es que esta defensiva de Vikings y Brian Flores lo han hecho una y otra vez y han estado muy enrachados, limitando a los quarterbacks. Tyron Tracy mantuvo contento un poco después de ver cómo se desarrolló el partido, terminó con 9 puntos, cerca de 10 en PPR y fue el mejor jugador de los Giants. Y con los Vikings, como mencionas, creo que una buena off-season trabajando de McCarthy con Justin Jefferson se puede dar, pero hoy lo intentaron, 8 targets, 6 recepciones para 85 yardas, y fue una locura lo de los running backs de los Vikings, porque hubo un momento en los de los dos estaban questionable para regresar, tanto Aaron Jones como Jordan CJ Mason. Ham. Sí, estaban con Jordan Mason termina out y Aaron Jones termina con un buen día on the ground. Pero sí, en términos de fantasy, un día bastante feo para estos equipos y también para el siguiente partido que vamos a repasar. Qué No, sin terrible duda, el de temporada Kansas para los City. Chiefs. Kansas City visita a los Chiefs, perdón, Kansas City visita a los Titans, pierde 26 a Lo 9. mencionamos aquí. Lo cantamos aquí. O sea, un spread que Las Vegas tenía miedo de poner a Kansas City de favorito, con Gardner Minshew que se lesiona después de 8 intentos, 3 pases completos, 15 yardas. ACL creo que se lesionó, está fuera por temporada. Chris Oladu Sí. con un nombre que yo no había escuchado. Nadie de los Chiefs te trae producción, pero del lado de los Tennessee Titans, creo que Cam Ward, o sea, digo, no creo que lo estén metiendo con mucha confianza, pero Tony No, Pollard, pero Tajay Spears, sí se ha habla de lo que desarrollado un puede poco en venir el al último futuro, mes, ¿no? Tete. Sí, sí, sí. O Sí, sea, o sea, creo que Cam Ward algo puede que no ser se un sleeper para veía. el año que entra, si es que como que recuperan un poco el orden y el Necesita balance. armas, necesitan armas. Pero, o sea, hay que tomar en cuenta, es un rookie quarterback que estaba centrado a la temporada con Calvin Ridley, eh, Traylon Burks. O sea, tampoco tenías el mejor armamento. Luego despidieron a tu head coach en Callahan. Entonces, eh, es rescatable, siento yo, lo que hemos estado viendo en las últimas 3 semanas de Cam Ward, tomando en cuenta cómo empezó la temporada y todo lo que se fue dando a lo largo de la temporada, ¿no? O sea, perdiste también a Calvin Ridley, tus dos mejores armas eran rookies con Chimere Dike y Elic Manor, Gunnar Helm también siendo novato, entonces sí ha sido una temporada muy complicada para los Titans. Lo de Chiefs, pues me duele lo de Travis Kelce, especialmente porque yo te dije ahorita lo senté al final por Kyle Pitts, que termina teniendo un muy buen partido Pitts. No contaba obviamente con me hubiera imaginado si Garmin Minshew no se lesiona, hubiera terminado un poquito mejor el panorama ofensivo, pero terrible final para los Chiefs. Y si logran pasar a sus finales con algún Chief, Rashee Rice o Pacheco, creo que va a ser muy difícil jugarlos contra los Broncos y con Olarucon tomando el cargo. Y como mencionas, creo que un bright spot al final para terminar de los Titans. Tony Pollard, una vez más, pasando las 100 yardas, TT, algo que pensé que iba a ser difícil contra esta defensa. Y Tajay Spears termina en la zona de anotación. Pero sí, unas buenas jugadas que hizo ahí Cam Ward extendiendo, y creo que si mejoran su línea ofensiva, traen un mejor coordinador ofensivo y mejores armas alrededor de él, podría ser un buen quarterback de tener un bounce back después de este rookie year. Los Cincinnati Bengals vencieron a los Miami Dolphins 45-21. Joe Burrow lanza para 4 touchdowns, 309 yardas en 25 pases completos. También Chase Brown, 3 touchdowns en un mismo cuarto, 2 acarreos para 66 Increíble. yardas. Increíble. Ahí también Me hubiera 4 gustado recepciones uno para para Jamar 43 y Chase, 2 touchdowns. Y T. Higgins pero también está tiene su bien. anotación, justo lo que mencionabas. Jamar Chase
como siempre, 9 de Buenos 109, pero números, pero con ese los touchdown touchdowns. te hubiera llevado al otro lado de la final con certeza. Del otro lado tenemos a Devon Achane, tiene un buen partido, pero pues acaba anotando también Jalen Wright y acaba anotando Malik Washington corriendo. Abraham, platícame un poco de cómo viste este partido, que estaba un poco cerrado al principio y luego los Bengals ya se despegaron por completo, ¿no? Estaba cerrado y luego, o sea, era turnover tras turnover tras turnover para los Dolphins, intercepción, fumble, etcétera, etcétera. Turnovers no se vio tan mal en términos de, o sea, completó 20 de 30 para 260, pero sí las dos intercepciones. Devon Achane se sigue viendo increíble y Jaden Waddle, 12 puntos en PPR, creo que estás, no, o sea, estás como, meh. Ok, Darren Waller Ajá. 3 para 40. Y Greg Dulcich, el otro tight end, también termina involucrado, ¿no? O sea, si juntas lo que hizo Dulcich con Waller, hubieras estado un poquito más contento, pero sí, con los Bengals, mencionamos que T. Higgins era un buen start, si jugaba y te salva ahí 3 recepciones, 53 y el touchdown, y Chase Brown, como mencionaste, un touchdown spree en el tercer cuarto, cuando había sido una primera mitad callada para Chase Brown, pero me da un poquito de miedo qué versión íbamos a ver de los Bengals, aunque yo sí estaba metiendo con confianza a Joe Burrow, especialmente sabiendo que T. Higgins iba a jugar, y vaya que estuvimos muy contentos los que empezamos a Joe Burrow. Importante cerrar los Bengals, creo, la temporada en una nota alta, especialmente para no irte con todo al off-season, con todo este ambiente de si se va a retirar Joe Burrow o si quiere seguir jugando fútbol americano o no. Hoy nos dimos cuenta que sí. Vámonos a los partidos de la tarde, comenzando con el de los Falcons y los Cardinals. Los Falcons vencen 26-19. Jacoby Brissett queda un poco a deber. Se esperaba mucho de este juego aéreo. Tuvo 30 intentos, solo 16 completos, 203 yardas, un touchdown, una intercepción. Una recepción ahí muy, muy particular de Michael Wilson. Dos Sí. recepciones, 51 yardas, un touchdown. Del otro lado, Villan Robinson, yo te platicaba, Abraham, te preguntaba, ¿crees que Villan pueda tener un partido lo suficientemente bueno para que te lleve Lo al otro tuvo. lado a tu final? Y lo tuvo. Siete O sea, recepciones, 92 sí, yardas, esto un es, ¿no? touchdown 30 y puntos, ¿no? O sea, 16 acarreos, acarició los 76 30. yardas. Impresionante. Platícame cómo viste pues el regreso de Drake London. Kyle Pitts sigue Eso involucrado. sí. Creo que sí quedó un poco a deber lo de Drake London, pero yo no lo vi tan lesionado. Creo que era un No, poco lo estaban buscando regresar a lo que era Kirk Cousins con London con antes esta de la llegada ofensiva. de Michael Penix, ¿no? Mucho Bijan Robinson, mucho Kyle Pitts y Drake London 8 targets, pero solo 3 para 27. Pero como mencionas, Bijan Robinson por algo lo estábamos drafteando top 3 atrás en agosto, y creo que este es el tipo de partidos con este tipo de matchup que estás contento que haya dado no solo un buen partido, pero acariciando los 30 puntos. Decepcionado con Drake London sin duda y contento con Kyle Pitts, que pues solo un tonto como yo sentaría a Kyle Pitts después de que había dado 40 y tantos puntos por Travis Kelce, pensando que sin Rashee Rice iba a tener tal vez un mejor partido. Me asusté de más con el regreso de Drake London, pero Kyle Pitts va a ser agente libre y creo que va a haber un market bastante atractivo para él. Y con los Cardinals, decepcionadísimo con Jacoby Brissett, porque en el mejor de los matchups, después de haber sido matchup proof contra los Texans la semana pasada, da este stinker. Y Trey McBride, 4 para 27 después de haber pasado los 30 puntos la semana pasada. Te salvaste con ese touchdown de Michael Wilson, y Michael Carter con volumen te dio algo, pero no. O sea, esta ofensiva de Arizona, perdón, el día de hoy, la verdad sí, en un gran matchup no lo pudieron hacer. Contento nada más si empezaron al pateador Chad Radley. Los Jacksonville Jaguars de visita vencieron a los Denver Broncos 34-20. Trevor Lawrence, muy buen partido, 279 yardas, 3 Excelente partido. touchdowns, 6 acarreos para 20 Legacy game, yardas y un diría yo. touchdown. Y justo creo que cimienta como su posibilidad de convertirse en un excelente quarterback. Parker Washington, 6 recepciones, Este fue 145 yardas, un touchdown. La kriptonita de los Broncos, pero de todos modos, del lado de los Broncos, creo que siento que sí llegamos a ver buena recepción. Cortland Sutton te queda satisfecho.
RJ Harvey te queda satisfecho. Tal vez Bo Nix un poco queda a deber. Creo que dio como más o menos ahí alrededor de 15 puntos. Fueron 352 yardas, solo un touchdown. Abraham, platícame cómo viste este partido, que sí, yo sí pensaba que los Broncos lo tenían un poco más en la bolsa, pero los Jaguars hay que tomarlos en serio. Y tú dijiste que los Jaguars iban a ser los victoriosos de la AFC del Sur cuando hicimos nuestras predicciones de las divisiones, ¿te acuerdas? Mira, no pensé que iba a ser de esta manera, pensé que iba a ser un poquito más convincente desde el inicio, pero el récord no miente. Estaban encontrando la manera de ganar partidos, pero no habíamos visto esta versión de Trevor Lawrence que hemos visto en las últimas 2 semanas. O sea, esto se ha sido una increíble actuación de T-Law, porque una cosa es lo que había hecho la semana pasada en el matchup que tenía, ¿no? Pero esta semana ir a Denver que ha perdido solo 2 partidos, que ha encontrado las maneras de ganar juegos. Increíble juego de Trevor Lawrence y los Jaguars. Decepcionante. No, porque si a ti te platican el partido de Trevor Lawrence, dices, wow, o sea, Brian Thomas Jr. y Jacoby Myers probablemente van a encontrar su manera a un buen partido, pero no. Fue Parker Washington, fue Brenton Strange, fue Trevor Lawrence corriendo el balón. Del otro lado, contento con RJ Harvey y Cortland Sutton, pero esperaba más de Bo Nix en casa después de haber tenido ese partido de 4 touchdowns. Y tanto como Troy Franklin, Pat Bryant, tuvieron para mejores oportunidades. Evan Ingram también ahí. Con RJ Harvey sí me gustó porque tuvo el buen partido, pero un poquito más de Jaleel McLaughlin de lo que a mí me gustaría, pero así es Sean Payton, así le gusta hacer. Eh, pero por fin perdieron los Broncos y ahora sí podemos ir ahí en el grupo con Axel Gerber y otras personas que habían estado Ah, muy altaneros con los Broncos recientemente. Pero statement win para sí, Liam Cohen, hay que Trevor mandarle Go Lawrence y Jaguars estos ya. Jaguars. Sí, Hay que ahorita mandarle le Go mando una Jaguars. foto de Liam Cohen con su Duval. Pittsburgh Steelers de visita, un partido que me sorprendió muchísimo, 29-24, lo estuvo dominando Pittsburgh todo el partido hasta el final, casi regresa Detroit y pierden en una jugada muy particular, cuarta y gol, quedan 8 segundos, se la lanzan a Monra, pero a Monra hace una pass interference ofensivo, primero sí cacha la bola y cuando la cacha le lanza un pase horizontal a Jared Goff anota y lo que acaban resolviendo los árbitros es que justamente fue offensive pass interference, sí es touchdown, pero como ya no hay tiempo, ya no hay replay, ya no hay review, se acabó el partido. Te acaba llevando al otro lado los jugadores que esperas. Jamison Williams te deja un poco quedando con queriendo un poco más. Creo que sí le costó bastante trabajo a los Lions y del lado de los Steelers les dijimos que metan a Kenneth Gainwell. Tuvo muy buen partido, en especial recibiendo, pero también Jalen Warren no me lo esperaba, 143 yardas, 2 touchdowns. Abraham, platícame cómo viste esto, cómo viviste esto al lado de tu familia que es Steeler, al menos tu hermano y tu papá. No, mi papá estaba aquí vuelto loco, o sea, al principio un poquito relajado, ¿no? Y después del partido, desde ese dunk de Boswell, un gol de campo bastante rutinario, especialmente para Chris Boswell y en un domo. Pero Jalen Warren sí fue la gran sorpresa el día de hoy. 2 touchdowns de 45 yardas. 2 touchdowns de 45 yardas. Excelente día para él, pero sí tuvo todo su día en esos dos touchdowns que fueron, no me voy a meter ahí, pero Kenneth Gainwell les avisamos, gran día. DK Metcalf, nada bueno, especialmente No, si ¿y qué onda vieron con a esa cómo jugada, eh? No, bueno, no jugada, pero ¿qué ahí la hizo? altercación con el Le fan. lanzó un golpe a un fan. Eso yo creo que va a salir multa, si no es que suspensión, Abraham. Me gustó lo que vi de Arthur Smith ofensivamente hoy. Creo que hoy hubo jugadas creativas cuando tenían que empezar a acabarse el reloj y correr el balón. Había mucho play action y mucha creatividad desde mi punto de vista. Creo que Arthur Smith nos tiene acostumbrados a eso, pero luego se puede poner un poquito esteo. Gran día para Jared Goff en términos de fantasy, pero como mencionas, Jamison Williams y Amon-Ra St. Brown. O sea, si a ti te dijeran Jared Goff va a lanzar 364 yardas y 3 touchdowns,
dirías, ok, Jameson Williams o Amon-Ra St. Brown van a tener un excelente día, pero fue Jahmyr Gibbs con 10 recepciones y el touchdown, Khalif Raymond y Isaac Tesla con los otros 2 touchdowns, corriendo el balón nada para los Lions, pero sí, un poquito decepcionante en semifinals week Amon-Ra St. Brown después de haber tenido 41 puntos la semana pasada. Los Houston Texans en casa vencieron 23-21 a los Las Vegas Raiders. Yo había comentado que se me había hecho demasiado el spread para los Texans. Estaban favoritos por 2 touchdowns. Acaban teniendo relativamente buen partido o sea, no jugó Woody Marks. Y sí vimos a Jawar Jordan, 15 acarreos, 53 yardas. También Nick Chubb, ahí un acarreo largo, 6 acarreos, 33 yardas. Pero como que no me quedo muy satisfecho con nadie del fantasy, tal vez Dalton Schultz un poquito. Y del otro lado, Aston Genty teniendo un muy buen partido, Pero tanto también se vio corriendo. bien, ¿eh? O sea, No, Aston Genty su mejor juego desde el tuvo 28 de unos octubre acarreos donde del estaba, 2025, sí. ya sabes, el hit stick acá en Madden y estaba trucking, guys. Sí, vimos a los Raiders pelear un poquito más de A lo mí que sí me habíamos sorprendió esta visto. actuación ofensiva contra lo que habíamos visto defensivamente de Tejanos en las últimas semanas. Brock Bowers se salva con el touchdown, pero se ve bien. O sea, repito, era un matchup difícil. Esta defensiva de Tejanos había sido una planadora total en las últimas semanas y creo que sí me sorprendió un poco lo que vi en los Raiders. Vi un equipo que quería batallar, que quería ir a sacar la victoria. Por un momento te estaba escribiendo que extendieran a Pete Carroll, que le dieran otros Sí, sí, 10 sí, vi ese millones, mensaje. 100 millones, 10 años como a Gruden le dimos hace 5 años, pero, pero no. Fuera Pete Carroll, hay que asegurar el first overall pick. Y un poquito decepcionado también con Nico Collins, ¿no? O sea, creo que para el semifinals week, 4 para 59 no es lo ideal. Dalton Schultz termina con el touchdown y como mencionas, la verdad, ninguno de los dos running backs terminó con el gran día, pero sí fue Jawar Jordan sobre Nick Chubb, como nos estaba intuyendo también Beto Munguía ahí en la mañana, mi querido Tete, pero pues todavía pensé que para ahorita iba ya a tener definitivo decirte, no, pues ya perdí en 3 ligas, pero pasé en 4. Al parecer creo que tengo una o dos aseguradas, pero todavía me estoy peleando mucho en este partido y mañana con Christian McCaffrey y Jonathan Taylor en muchos de mis equipos me estoy jugando la vida. Pues vámonos a ver ya el Sunday Night, a descansar tantito. Recuerden que nos vemos el día de mañana a las 6 antes del Monday Night. Vamos a platicar de waivers anticipados. Luego el martes vamos a platicar igual de los partidos. Digo, en el de waivers también vamos a platicar de la previa de la semana que es 17 ya, finales Sí, de ya fantasy. estamos al final, mi Tete. Pero pues ya, último empujoncito para llevarnos nuestras ligas. Vamos a ver, vamos a salir ganadores. Pero bueno, Abraham, una vez más para Primero y Punto, yo soy Marco Antonio Tena. Muchas gracias a todos por conectarse. Seguimos en Suerte en contacto. lo que Búsquenos en queda. redes sociales y suerte en los partidos que les quedan. Ahí.